Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde en el Salón Fixi. Es para nosotros un honor presentar esta actividad que acompaña además la retrospectiva que el festival tiene como muestra este año sobre la obra de Eduardo Coutinho. A propósito de esta tarde vamos a hablar con Joao Moreira, con Patricia y con María Campaña sobre el trabajo de este director brasilero que ha sido fundamental en la historia del cine latinoamericano, y a través de su obra también podemos descubrir bastante de la historia de Brasil. Entonces dejo a Patricia para que demos inicio a la actividad. Muchas gracias a todos por estar acá. Efectivamente, este evento académico que se llama Eduardo Coutinho, el arte de filmar la palabra, es posible gracias a una alianza que se hizo la Universidad del Magdalena con el Festival Internacional de Cine de Cartagena, con el apoyo de la Embajada de Brasil y de la productora brasileña Videofilms. Primero que todo, pues rápidamente voy a mencionar el perfil de Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho fue uno de los documentalistas más importantes de Brasil y de América Latina. Fue periodista, guionista, productor, actor, director de más de 30 películas. Una de sus películas pues, más importantes fue Cabra marcado para morir, que la finalizó en 1984 y que ganó el premio en el Festival de Cine de La Habana y en el Festival de Cine de Berlín. Aquí en la retrospectiva mostramos 8 películas, desde Cabra marcado para morir, Edificio Máster, Peones, El fin y el principio, Yogo de escena, Moscú, Las canciones y Últimas conversas, que fue su film póstumo terminado por Joao Moreira Salles, que está aquí presente, que le agradezco mucho su presencia. Joao Moreira Salles, además de pues, haber sido el productor de varios y de la mayoría de los últimos documentales de Eduardo Coutinho, es periodista no eres, sí, más o menos, fundador de la revista Piauí y documentalista. Joao también pues, tiene una serie de documentales muy importantes, entre esos Santiago, que fue de los más premiados y que bueno, mañana tendrán oportunidad también de hablar un poco sobre eso. Joao está aquí porque vamos a conversar sobre pues, su amistad con Coutinho y por qué pues, fue el productor de sus películas. También aquí quiero agradecer la presencia de María. María Campaña Ramia es periodista, crítica de cine, programadora actualmente del Festival de Documentales Ambulante en México. Durante más de 12 años fuiste programadora y directora artística del Festival de Cine Documental de Ecuador, EDOC. Y María hizo una de las primeras retrospectivas de Coutinho en español en Ecuador y pues además conoce muchísimo su obra y es una de las gestoras y colaboradoras pues para que esta retrospectiva se haya hecho posible. Entonces realmente pues la idea es aprovechar este corto tiempo y poder hablar de Coutinho. Entonces vamos a ver un fragmento y a comenzar el conversatorio. Luces, por favor. Eu tenho que ter uma regra. Então, o lugar, para mim, ser um lugar único, para mim é essencial, porque o lugar tem uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, você é como uma sonda de petróleo, ela fura ali, ela não fura em 10 lugares. Não é que vai, não gosto da palavra profundo, odeio. Eu espero que seja bem superficial, essa noção de profundidade eu odeio, sabe? Os alemães, sabe? Essa coisa, isso é superficial, isso é profundo, odeio a profundidade. Gosto do lixo, mas não da profundidade. Agora, daí você, num lugar só, significa o seguinte, que eu estou num prédio, que eu vou citar que é mais fácil para comparar com os outros filmes, e eu tenho caras maravilhosos no prédio seguinte. Não tem, a regra é absolutamente, é como uma pena de morte, mas que você se impõe a si mesmo. Joao, del fragmento, pues sobre un poco hablar del método, ¿no? De lo que se llama como el método o el dispositivo narrativo de Eduardo Coutinho. Ok, buenas tardes, Patricia, María. Entonces, seleccionamos ese pequeño fragmento de una película que pasará aquí, que es una larga entrevista con Coutinho, es un filme maravilloso de Carlos Nader, porque introduce el método de Coutinho. Coutinho tenía algunas convicciones sobre el cine
Y aquí expresa una que es muy importante, que es la idea de que parte de una decisión de se limitar. Es fundamental haber limitaciones. Entonces, aquí usa como ejemplo la película Edificio Master, que está aquí, ¿no? Que es una película que se pasa, para los que no la vieron, se pasa en un predio en Copacabana, en Río de Janeiro. Es un morador por edificio, es un edificio con 300, 400 apartamentos, yo no me recuerdo cuántos, pero es un largo edificio. Hay un personaje por apartamento, selecciona 15, 20 personajes, todo se pasa dentro de ese apartamento. Entonces, Coutinho decía que si en el apartamento, el predio, enfrente había alguien que levitaba, no podía filmar, porque eso está fuera de la regla. La regla es el apartamento, un lugar. Y si se sigue la obra de Coutinho, hay siempre eso que llamaba de dispositivo, algo que deflagra la posibilidad de su cine. Es un predio, no dos, un predio. Es el fin y el principio. Tiene tantos días para encontrar la película. No sabe qué película va a hacer. No tiene guión, no tiene personaje, no tiene siquiera una locación. Pero sabe que empezó una película. Y la película es sobre la necesidad de encontrar una historia. Porque en el momento que empieza la película, la plata comienza a correr, ¿no? Porque se paga el equipo, se paga el transporte, se paga todo. Entonces, hay un tiempo límite para que la película pueda ser hecha. Eso es el dispositivo que deflagra el fin en el principio, que para mí es una de sus películas más conmoventes, creo. El método de Coutinho es el método de, como él dice aquí, se colocar en un cárcel, una prisión, pero dentro de esa prisión tiene absoluta libertad de hacer todo, pero respetando las reglas de no infringir, de no desobedecer la prisión en la cual se pone voluntariamente. ¿Quieres? Sí, bueno, en efecto, Coutinho era un cineasta muy, muy metódico. Él dice que odia la palabra profundidad, pero yo la voy a usar porque al estar filmando en un espacio restringido, evidentemente esto obliga a que profundice la mirada, y esto es muy importante porque en el cine de Coutinho los personajes no son tomados como una muestra que va a representar algo. No va al edificio máster y selecciona a un blanco, a un negro, a una joven, sino que como cada personaje es un ser individual que va a construir su espacio autobiográfico, y nunca las películas de Coutinho van a querer probar algo o demostrar algo. Y bueno, siguiendo con lo del método, esto de la locación como la prisión que delimita las reglas del juego es un elemento, pero luego hay más elementos en el método de Coutinho, y otro que es muy importante es la duración de los planos. No sé si vemos ahorita la continuación del fragmento que empezamos a ver. Voy a acrescentar algo de que dice María. En Coutinho es siempre fundamental, progresivamente en su obra, que todo se da en el momento del rodaje. Nunca algo que no está filmado en el momento del encuentro con el personaje es acrescentado después. Entonces, no hay trilla sonora, pero hay música, pero una música que ha sido producida durante la tomada. Sí, no hay lo que veremos acá, no hay inserts, no hay ninguna imagen usada para ilustrar algo que es dicho. Entonces, por ejemplo, si eu estou conversando com Coutinho, se eu sou personagem de Coutinho e digo que, eu não sei, que joguei futebol em Maracanã,
ele toma minha palavra como verdade. Ele não vai a los arquivos encontrar uma foto em que eu estou jogando no Maracanã. Porque isso seria para Coutinho quase uma forma de eticamente desrespeitar o personagem. Era como se as imagens que são trazidas de fora existiram para provar o que o personagem ha dito. Isso jamais acontece em Coutinho. Então, aqui nesse fragmento que veremos, que é de Edifício Master, primeiro se vê o fragmento que está na película. Depois, o mesmo fragmento com a faixa comentada do DVD, onde Coutinho habla com um grande cineasta brasileiro, Walter Lima Jr., que comenta essa sequência e encontra nela um problema. Ele, Walter Lima Jr., acha que há um problema nessa sequência, e o problema está ligado à ideia do insert, que Coutinho não usa. Ele explica por que não usa o insert. Na Luzes, retrato, eu me separei por do meu favor. marido, né? Fui trabalhar na alta sociedade, como costureira. Trabalhei para a família do Roberto Marinho, família do Otton, Palácio Hotel, a família da Niemeyer. Então, eu tive que me desenvolver, entendeu? E aprendi muita coisa boa na alta sociedade. Aprendi muita coisa boa. E daí comecei a tirar retratos, comecei a ficar encantada comigo mesmo. E até hoje, meus telefones têm retrato meu, tenho retrato em todo quanto é lugar. Você sabe que eu tenho uma pergunta a fazer sobre esse personagem. Sempre me bate na cabeça essa curiosidade. Você viu as fotografias dessa senhora? Eu vi e sei que você ficou furioso. Isso. É uma das razões. Até hoje eu fico com vontade de ver essas fotografias que eu tinha. Uma das Me razões. desculpa. Uma das razões de você estar aqui é porque eu soube pela Cris que você, num jantar, você fala, como é possível não mostrar as fotografias? Eu quero Isso é uma ver essas tortura, fotos. Você viu e eu não vi, pô. Pois é, agora Fiquei com vontade de ver. eu vi. E aí tem o seguinte, eu filmei umas 3, porque tinha um modelo dela pintado por um artista de nu. Um nu discreto, mas ela não queria proibir. Dela? Dela. E ela proibiu por motivo, sei lá. Óbvio. Acho que não, porque era um nu de uma discrição, sabe, absoluta. Os outros fotos filmei 2 ou 3 e cheguei a botar na primeira montagem. O problema, aí é um problema de, enfim, você pode chamar de princípio, o método seguinte. É que eu tinha que ter filmado ela com 2 retratos na mão. Isso é ato de filmagem. Se eu filmo, como eu filmei separados, é um troço que não tem tempo, que é intemporal. Pode ser uma truca 6 meses depois. Isso daí, para mim, é uma morte do cinema que eu faço. Que é uma coisa, pode ser doentia, mas que para mim... Entende? Eu tinha 2 retratos filmados. De repente, eu tenho 2 retratos, tem um rosto dela. E eu deixei na primeira montagem. Você não queria fazer o movimento de câmera? Não, eu tinha a fotografia isolada no espaço, o que significa para mim uma coisa morta, entende? Tá, você não queria cortar. Sí, entonces, como ven aquí, Coutinho decide no poner las fotos porque ilustrarían algo que no se filmó, algo que no ocurrió en el momento. Es fundamental en el cine de Coutinho preservar como la verdad del rodaje, preservar el encuentro, si es que hay alguna discusión, incluso negociaciones, eso siempre está presente en las películas. De hecho, en el cine de Coutinho, no sé si ustedes recuerdan, hay momentos, por ejemplo en Cabra, que él llega ya con la cámara prendida y eso se ve, o en Boca del Lixo, que no estamos pasando aquí, pero de todas formas, el primer encuentro entre Coutinho y sus personajes está siempre mediado por la cámara y esa relación se va a mantener en el paréntesis que dure la película, porque la investigación previa Coutinho no la hace, sino sus asistentes, y luego tampoco hay una relación posterior, por lo que yo tengo entendido, Coutinho no quedaba en contacto con los personajes. También hay otro aspecto que me parece fundamental, que es el aspecto de la duración de los planos, que en el cine de Coutinho siempre es generosa, es detallada, y lógicamente en ese momento surge algo que como que rompe esa diferencia de poder que definitivamente hay entre quien filma y quien es filmado, y esta diferencia un poco que se atenúa
por el tiempo que tienen los personajes de desarrollarse en cámara y de convertirse en personajes y de asumirse a sí mismos mucho más allá de lo que tengamos como preestablecido, incluso por el hecho de que Coutinho filmó generalmente a las clases no privilegiadas del Brasil, a las cuales un espectador quizás llega ya con una idea un poco predefinida, pero los personajes como que crecen, se construyen a sí mismos, y eso tiene mucho que ver con el tiempo que tienen para desarrollarse en la cámara. Hay muchos silencios también. El cine de Coutinho, bueno, es un cine muy oral, pero nace del silencio y vuelve al silencio. Creo que es algo como muy importante del cine de él. Sí, bueno, podríamos decir que este método prácticamente se aleja de toda esta experiencia de Coutinho primera, que venía del periodismo y del reportaje, y como lo hemos mencionado, la duración de los planos, la no utilización de imágenes de ilustración o imágenes de apoyo, o sea, todas estas cosas que aparentemente son clásicas y tradicionales en el documental, Coutinho cada vez empieza como a alejarse, ¿no? Y otra cosa que me gustaría, Joao, que nos conversaras, o sea, cómo para él cada vez más se va acercando a ese tiempo presente, o sea, lo que tú decías, ¿no? De lo que ocurra en ese momento, en ese encuentro con su personaje, que tú lo mencionabas ayer. Coutinho no conocía a los personajes, o sea, él quería no, sino que lo que ocurría en ese momento, en ese tiempo presente, pues hace parte además de todos estos elementos que hemos mencionado. Sí, tomando lo que las duas dijeron, algo en Coutinho que es esencial de comprender, es que el cine de Coutinho, el grande cine de Coutinho después de Cabra, lo que se ve aquí, esas películas, solamente son posibles por una invención tecnológica que es vídeo. Sin vídeo no existiría la segunda parte de la obra de Coutinho. ¿Por qué? Porque Coutinho necesita de tiempo de rodaje. Es necesario para Coutinho que las cosas se pasen no por un efecto de edición, de montaje, pero entonces las cosas no acontecen entre los planos, en el momento del corte, pero durante los planos, en la duración de cada plano. Entonces es esencial que los planos duren. Cuando se filma con película, todos que ya tuvieron esa experiencia saben que es muy angustiante porque la película es muy cara y cada rolo de 35, 3, 4 minutos, pero de 16, 10 minutos. No se hace el cine de Coutinho con 10 minutos de plano. Es necesario rodar 30 minutos, 40 minutos sin cortes. Es necesario haber mucho tiempo muerto hasta que algo aconteça. Então, Coutinho ha hecho Cabra Marcado para Morir, que es un documental extraordinario en 84, ¿no? Y después se pasó casi 15 años sin hacer nada que julgase importante. Es un periodo muy oscuro de su vida, muy tenebroso. Cuando ya todos aquí colocado Coutinho de lado como el cineasta de una sola película, una grande película, pero una sola. No se imaginaba que Coutinho iría producir nada nuevo. Estaba desesperado. Ninguém mais se importava com Coutinho. Foi a um grande amigo dele, que era José Carlos Avelar, que era um grande crítico de Brasília, e nesse momento ocupava uma agência de fomento de cine, e disse: mira, ninguém mais se interessa por lo que eu tenho a dizer, então quero fazer uma película que somente eu me interesso em ver, porque é uma película que não é cine, são pessoas diante de uma câmera que hablam com uma câmera. Isso não é cine, mas é o que eu quero fazer. Eso es en 96, 97, que ya había la cámara de vídeo. Ha hecho una película que se llama Santo Fuerte, que es el inicio de la gran trayectoria de Coutinho, que se encierra con Últimas Conversas. Todo ese cine depende del vídeo porque depende de la duración. Es en la duración que las cosas acontecen en una película
de Coutinho. Y lá se inicia también el método de su contacto con los personajes. Repito aquí lo que dice ayer para los que no estaban en la proyección de Últimas Conversas, cómo Coutinho encuentra sus personajes. Él tiene asistentes y dice a los asistentes: quiero hacer una película sobre un predio en Copacabana. Entonces se encontra el predio y los asistentes, 3 o 4, tocan campainha por campainha, apartamento por apartamento, y preguntan: ¿quieren participar de una película un poco rara? Algo un poco que se llama documentario, que es una palabra un poco erudita, nadie sabe exactamente lo que significa. Y las personas, algunas dicen sí, otras no. Las que dicen sí, hablan por 15 minutos, 20 minutos para una cámara amadora de VHS, en el tiempo de Santo Forte, de Master, para los asistentes. Entonces Coutinho selecciona. El contacto de Coutinho con los personajes es solamente por el vídeo. Selecciona los personajes que tienen algo a decir. Lo que, de nuevo, repito lo que dice ayer, no significa que tienen hechos extraordinarios a contar, pero saben contar extraordinariamente hechos triviales. Eso es el secreto de Coutinho. Y esos son seleccionados. Y como dice María, en el momento del rodaje es cuando Coutinho se encuentra por la primera vez y última casi siempre con los personajes, con la cámara rodando. Eso es lo que Coutinho, en el fragmento que mostramos, llama de acto de filmaje. Todo se pasa en el acto de filmaje. Nada que se pasa después puede ser filmado. Mismo, no es una cuestión dogmática, no es una cuestión del método rígido, pero no acredita en filmar después, porque lo que se filma después trae la verdad del momento del encuentro. Y para Coutinho es el encuentro que la película registra. Es el registro del encuentro de una persona desconocida con otra persona desconocida, los dos no se conocen, un anciano quase, porque Coutinho empezó la segunda fase de su cine ya con más de 70 años. O Coutinho es un realizador fundamental y un realizador también maduro siempre, tardío. Cabra Marcado para Morir se encerró, se ficou pronto cuando él tenía más de 50 años. Y la segunda parte de su obra cuando tenía más de 70. Eso es fundamental porque es siempre un encuentro permeado por una grande experiencia de vida y permeado por una idea de memoria. Chegamos agora na ideia del tempo presente. Ok. La materia del cine de Coutinho es la oralidad, la palabra hablada, pero es también la memoria. ¿En qué sentido? Para Coutinho es fundamental que una distancia sea pasado, una distancia temporal sea pasado entre aquilo que se cuenta, el vivido, y el momento en que se recuerda del vivido. Entonces hay un tiempo que se pasa entre la experiencia y el recuerdo de la experiencia. Cuanto más largo ese intervalo, mejor para el método de Coutinho. ¿Por qué? Porque ele quer, precisa, deseja que sobre la experiencia se sobreponha camadas de imaginación, olvido, invención, para que al final la historia no seja exactamente la historia vivida, pero la historia vivida transformada por el pasaje del tiempo. Y por eso no faz ningún sentido buscar pruebas de lo que la persona ha dicho, porque quiere la mentira, pero no la mentira voluntaria, la mentira producida pelo processo del recuerdo. Eso es fundamental para Coutinho. Sí. Sí, podríamos decir, o sea, que es más
importante el hecho, el recuerdo, la memoria en esa oralidad cuando el personaje cuenta. E quando la película funciona, quando el encontro funciona, es cuando ese recuerdo se hace presente. O sea, no es un relato del pasado, pero es una recuperación del pasado que se torna en el momento de la narración viva, presente, como si el pasado viese a aflorarse en el presente. Eso es lo que podemos llamar de el tempo presente del pasado. Es algo que Coutinho aprendió, creo, con Lanzmann, principalmente con su obra extraordinaria sobre el Shoah, que se llama Shoah, el documentario de más de 9 horas, donde el pasado no es pasado. Lanzmann dice, no ha hecho una película sobre el pasado, pero sobre la presencia del pasado en el presente. Y el próximo fragmento muestra eso claramente, lo que se pasa cuando algo funciona en las películas de Coutinho. Es la película Canciones, ¿no? Canciones. Veamos el fragmento, por favor. Luces, por favor. Por que essa música ficou marcada na sua vida? A música Esmeralda eu nem sabia que ela era tão assim, tinha me marcado tanto. Por quê? Porque é uma música que eu nunca ouvi no rádio, é uma música que eu ouvia minha mãe cantar, porque minha mãe, ela é costureira, ela hoje está com 85, 86 anos, se não me engano. Vestida de noiva, de véu e grinalda, lá vai Esmeralda casar na igreja. Deus queira que os anjos não cantem pra ela, e lá na capela o seu vigário não esteja. Deus queira que à noite, na hora da festa, não tenha orquestra, nem venha ninguém pra ver Esmeralda de véu e grinalda nos braços de outro que não é o seu bem. Quem devia casar com ela era eu, sim, senhor. Quem devia casar com ela era eu, seu amor. E a minha mãe, ela tinha uma mesa de corte, ela fazia vestido de noiva também, né? Fazia essa roupa de festa, essas roupas mais comuns do dia a dia para as pessoas, e fazia vestido de noiva também. Eu lembro dela fazendo alguma coisa assim. E aí, geralmente, ela cantava muitas outras músicas. E, geralmente, essa música, que eu consigo lembrar assim, ela cantava quando ela começava a cortar os morros. Quando eu cortava os moldes, assim. Quer dizer, era muito ligada ao próprio trabalho que ela estava fazendo, que ela cantava. Sí, las canciones, mañana, los que no la han visto, 9:30 de la mañana, Teatro Adolfo Mejía. Esto del tiempo presente en la oralidad hace un poco como ir concluyendo lo del método, lo de no usar imágenes de ilustración, no usar banda sonora en el momento presente, pero creo que Joao mencionó algo muy importante, y es que Joao tenía un equipo de personas que también lo acompañaban. No sé, un poco tú, María, que estás un poco más afuera, porque Joao estuvo muy cerca, ¿cómo podríamos ver
a describir un poco los asistentes, las investigadoras que de alguna forma como que lo protegían y lo acompañaban siempre a Coutinho? Bueno, yo conocí a Coutinho para hacer una entrevista para un libro que hice, que se publicó en el 2002, y tal vez conversamos unas 3 veces solamente. Y bueno, sobre lo que me preguntas, que creo que es algo un poco más como personal de su relación con su equipo, yo siento que como que le cuidaban muchísimo, porque de hecho nosotros le invitamos para que venga a Ecuador algunas veces, y cuando yo le hice esta entrevista me dijo, me encantaría ir, ¿cómo son los ecuatorianos? ¿Cómo es Ecuador? Tenía mucha curiosidad. Me decía, pero no me dejan porque, claro, Ecuador está Quito está a 2.800 metros y él fumaba sin parar, o sea, no podía en sus pulmones resistir a Quito. Entonces yo siento que era una relación como bastante protectora, me da la impresión. También él me explicaba que, volviendo un poco al tema del método, que cuando él pedía a sus asistentes que vayan a encontrar un personaje, solo les pedía carisma, o sea, que él la verdad quería gente con carisma, pero luego cómo definir carisma, que es algo un poco, digamos, es muy subjetivo. Hemos tocado el tema del espacio y el tema del tiempo, que son 2 temas fundamentales en el cine y también en el cine de Coutinho. El tiempo pasado, que el tiempo vivido, que siempre va a ser más pobre que el tiempo narrado, que el tiempo recordado, que es algo que él citaba mucho a Walter Benjamin. Y creo que sería importante, porque igual no tenemos mucho tiempo, que pasemos al tema de la palabra, del canto, que son otros 2 aspectos que yo creo que son fundamentales en el cine de Coutinho. Probablemente los momentos más memorables, o algunos de los momentos más memorables, son cuando sus personajes están cantando sin acompañamiento, simplemente porque surgió el canto y es quizás lo mejor que le pueden dar a él como una representación de un espacio autobiográfico. O sea, el canto, como dice un personaje de esta misma película que se llama Queimado, es como una mecha que hace el presente llegar lo más rápido posible de vuelta a uno. Una canción es lo que, supongo que todos tenemos una canción que nos lleva directamente a un momento, a un olor, a una sensación. Es como un poco como en los musicales, que los personajes, el momento en que empiezan a bailar, como que entran en un trance, entran en un sueño, se cambian, tienen una metamorfosis, y es exactamente como en el cine musical de Hollywood de antaño, lo que pasa en el cine de Coutinho, como lo definía un poco de Gilles Deleuze, que es eso de entrar en trance, y en el momento en el que ellos empiezan a cantar, como que se convierten en otros y se potencian. No sé si ustedes vieron ayer el momento que canta una canción de Roxette, la chica de Últimas Conversas. Es como que se construye ella en un personaje y sale un poco. Y eso me parece que es algo bellísimo del cine de Coutinho y que tiene muchísimo que ver con la relación que tienen los brasileños con la música, que creo que es una relación única que quizás en pocos países sea tan especial. Joao, y tú que estuviste tan cerca, Coutinho, ¿cuál era el don? O sea, ¿cómo hacía él para que la gente, a partir de contar su historia, volviera a vivir el pasado? O sea, como un poco esto que vimos, ¿no? Só um comentário sobre o que acabamos de ver. Isso é o caso, caso de tantos em que, en el momento que se recuerda de su madre, canta la canción y habla de su madre, súbitamente, sin que possa controlar, já não é mais um recuerdo del pasado, pero es algo que é vivido ali. Es como si el pasado se encarnase en el presente, como una encarnación del pasado en el presente. Es una supresión del tiempo. Entonces, é isso que Coutinho buscava em suas películas, pessoas que eram capazes de, en el momento de la narración, se sentir encantados en el sentido de un feitiço de las palabras que trazem de vuelta la experiencia comovente del pasado. Eso es el segredo maior del cine de Coutinho. Como lograva isso? Com todos esses instrumentos, pero também, como disse ayer, com
una necesidad vital de ouvir del outro coisas que para ele, Coutinho, eram fundamentais. Coutinho não falava de qualquer tema, falava de los temas que le interessavam a ele e encontrava um denominador comum entre seus interesses e os interesses de los personagens. Não é uma coisa bondosa de padre, é algo que interessa, é vital para Coutinho. Como disse ayer, Coutinho era muito mal preparado para a vida. E a vida prática, a vida no mundo, a vida familiar, a vida profissional, ganhar dinheiro, etc., plata, etc., etc. E o cine era, talvez, o único campo em que encontrava alguma potência. E para ele era fundamental, então, para sobreviver, que os encontros com os personagens fossem de fato encontros notáveis, porque era isso que sabia hacer. E os personagens que, como disse Maria, são quase todos, não todos, mas quase todos, de um Brasil mais popular e, portanto, de um Brasil olvidado, pessoas cujas histórias não são ouídas, não? Ouídas? Escuchadas. Subitamente havia ali um intelectual, um homem letrado, profundamente letrado, da classe dominante brasileira, portanto, que estava desesperadamente necessitado de ouvir as histórias de seus personagens. Havia um desejo de ouvir, e as pessoas se sentiam desejadas. Isso é muito forte quando acontece. Então, encontravam não apenas um ouvido generoso, mas um ouvido desejante. E creio que isso faz que os encontros sejam tão poderosos, creio. Em todas as películas de Coutinho se vão encontrar, como disse ayer, os mesmos temas. O tema de la muerte, o tema de Deus, o tema del amor, de las canciones, el tema fundamental para Coutinho de la relación de padres con hijos, que era um problema de sua vida também. E por isso funcionava, porque era vital para os que contam, porque pela primeira vez ou quase primeira vez havia alguém querendo escutar, era vital para quem escuta, porque queria saber, queria encontrar sentido nas coisas, queria que... Há uma película que, de novo, talvez a minha predileta, que é El fin y el principio, que é uma película sobre viejos que hablam de la muerte, em uma área muito pobre do Brasil, no Nordeste. São todos analfabetos e têm, para quem habla português, uma riqueza de linguagem que é absolutamente fenomenal, porque não passaram ainda por la homogeneização do letramento e da televisão, não têm televisão também, então não falam como a Rede Globo, todos falam, há uma preservação de um linguagem arcaico que é belíssimo, pero funciona a película porque esses viejos estão à beira de morrer e todos têm metafísica, é o Brasil profundo, arcaico, e Coutinho é fascinado por isso. Não julgava, queria acreditar que havia algo depois, mas não conseguia, não tinha a graça, como dizia Santo Agostinho, de la fé. Pero tinha uma profunda admiração por as pessoas que tinham fé. Ese definía como, que me gusta mucho, que decía que era un materialista mágico. Materialista porque no creía, pero mágico porque estaba listo a aceptar todas las posibilidades de creencias y todo lo que pasaba en el mundo. Para él era importante como aceptar cualquier cosa que pasara por el simple hecho de que existiera. Por eso decía, yo nunca podría filmar a un torturador, porque tendría que creerle, y eso sería como la muerte para mí. Entonces eso me parece como fundamental en el tema de Coutinho. Y volviendo a lo que dice Joao de los temas, era sí, el origen, la familia, el trabajo, el sexo, la enfermedad, el placer, la muerte, porque tienes muerte, tienes religión y se acabó. Y esos temas finalmente son los temas que nos unen, por lo menos en Occidente, a todos, independientemente
la clase social o del origen. Y luego también en Brasil hay una cosa muy especial, que no sé cómo sea en Colombia, pero creo que es especial de ese país, que es el hecho de que a pesar de que existe un gran desfase social, de que hay muchos analfabetos, por ejemplo, esta misma película que Joao habla, que sin duda es la más bella de Coutinho, son personajes que a lo mejor muchos de ellos no saben leer ni escribir, que no fueron a la escuela, pero en cambio tienen una capacidad de comunicarse, una elocuencia, que eso de alguna manera borra las diferencias sociales y culturales. Yo vivo en Brasil y una cosa que me sorprende es eso, esa facilidad para comunicarte que tienes con cualquier persona te va a hablar en la calle, es como un espacio del habla, es muy democrático y de alguna manera eso disfraza esas tremendas contradicciones sociales que hay en el Brasil. Sí. No, entonces sobre la naturaleza del encuentro, ese encuentro entre dos personas que quieren se encontrar, es lo que Coutinho define como algo que es de la naturaleza erótica. Eso que dice aquí en ese fragmento, el último fragmento que mostraremos hoy, de la película de Carlos Nader. O que é fascinante na coisa aqui? É uma pessoa que fala, quem vai ver uma pessoa que fala? Que, na verdade, essas relações, na verdade, são relações eróticas, no sentido amplo da palavra. Eu estou plenamente convencido que isso é verdade. Num sentido que não se usa, mas realmente são relações de corpo. E é isso que faz que, de repente, que uma velha ou uma garota de programa que está com o joelho colado em mim, não importa isso. Ela fale comigo. Ao contrário, e cada vez menos erótico no sentido tradicional, pela minha velhice, entende? Mas esse troço é o seguinte, o corpo fala e a fala que está ligada ao corpo, quando é visceral, é porque há uma relação erótica. Nesse sentido, eu sou bom. Nesse sentido, eu acho que eu sou bom. Eu sou bom para provocar isso. Talvez porque, enfim, por quê? Porque eu não espero nada. Tudo é um mistério. Nenhuma questão está resolvida, está dada. E eu acho isso maravilhoso. Tudo está para ser descoberto. E era assim, ó, o negócio de erótico, isso daí, a proximidade dá um pouco isso. Tem um troço que é muito bacana, o João reparou, pouca gente repara isso. Se você for ver o fim e o princípio, a Mariquinha, a gente conversa e tá. Quando a gente volta para despedir os personagens, que foi sugestão do João, daí quando eu botei a Mariquinha, eu sentei do lado da Mariquinha e falávamos um pouquinho, ela falou que pitar, que ela via na televisão gente pitando, não sei o quê. Vamos passar, ou não? Vamos. Sentar, né? Vamos conversar. Nunca pensei de ver um retrato com cachimbo. Nunca viu o retrato de cachimbo? Eu vejo na televisão os velhos com cachimbão. Mas a senhora mesmo nunca se viu? Não, viu? Estou vendo hoje. Não está bonita? Tá jóia e carinho. E é o único momento em que a gente aparece junto na imagem. Aparece isso, meus óculos e a Mariquinha. E o João viu que tinha havido, que isso dava uma aproximação. Veja como não tem nada a ver com 20 anos, gostosa. Ela tem 80 anos, pô. Mais que eu, ela tem 82, eu tenho. Sou jovem perto dela. Mas é lindo que, de repente, a gente... o filme nos junta na imagem. Isso é erótico, isso é um pouco sabe, de mostrar a copresença, a parceria. Nós estamos juntos, você me deu uma coisa, eu te dei outra. Porque também não tem um troço, você falou sozinha, não. A pessoa fala uma coisa, mas por que eu estou lá? E porque eu estou lá, quer dizer, se produz uma coisa pelo fato de haver interlocutor e uma câmara, para o bem e para o mal. Então, ao mesmo tempo, então, o problema é o seguinte, é que tem que ter uma justa distância. A justa distância, no fundo, o que é? Eu não falo com uma pessoa a 10 metros de distância,
mesmo que o quadro fique maravilhoso, porque eu estou livre da câmera e tal, e tem gente que faz, tem um plano que filma de longe porque a câmera não pode aparecer. Eu ignoro esse tipo de coisa, que seria em função da beleza, da variedade e tal, porque a justa distância é a que nós estamos agora, 2, 3 metros de distância e tal, onde as pessoas se matam ou se amam e falam, sabe? E aí a vida se passa assim. Sí, podríamos, en esa economía narrativa, en esa compresencia, en ese encuentro con los personajes, como desde Cabra y luego con toda su filmografía le empieza a ir reduciendo un poco los otros elementos de la producción y termina es con la palabra y con ese encuentro con los personajes, ¿no? No sé, Joao, quisieras comentar algo de esa relación con los personajes y la palabra en Coutinho. Não, para mim é assim, eu pensado muito sobre a importância de Coutinho para o cine, não no cine brasileiro, não para o documental brasileiro, pero para o documental como género e para o cine de um modo geral. E creio que é uma contribuição absolutamente fundamental nesse sentido. Se acompanha a obra de Coutinho, se vê que progressivamente o que hace é um exercício de eliminar elementos que hacen parte do arsenal tradicional del cineasta. Vai eliminando, elimina trilha sonora, elimina guión, elimina escenario, elimina locación, elimina movimiento de cámara. La cámara está al final parada encima de un tripé, que es también, cuando dice, hay una relación muy material de cuerpo, hay también una relación con el envelhecimiento de Coutinho, que não pode mais ir a subir la favela ou viajar. Está muito malo de saúde, então tinha que dirigir sentado em uma silla. Isso faz como uma experiência de redução radical de todos os meios do cine para descobrir qual é a mínima gramática para que um cine continue sendo cine, para que uma película continue sendo película. Isso é que Coutinho descobriu, creio. Qual é o mínimo para que uma película possa ser chamada de película? Se elimina algo a mais, desmonta e não é mais película. Isso creio que é fundamental em Coutinho. É um pouco como os concretistas russos quando fizeram um quadro de um Malevich, de um quadrado negro sobre uma tela branca. É o mínimo necessário para que algo seja algo. E nessa redução, nessa economia radical, ha encontrado a potência máxima de seu cine. Isso creio que não ha sido algo pensado, é algo retrospectivo. Então, al final, últimas conversas, elimina a última coisa que para ele era fundamental, o tempo que se passa entre a experiência vivida e a memória. ¿Por quê? Porque decide falar com jóvenes, pessoas para quem o que se recuerda aconteceu ayer ou um ano atrás, não 30, 40, 50 anos, que era normalmente o que necessitava Coutinho. E por isso estava incluso também tan deprimido no início da película, porque não creía que era possível fazer uma película com a eliminação de esse tempo de passagem entre a experiência e a memória. Pero estava errado, a película existe, creio. Yo quería saber, porque cuando conocí a Coutinho, obviamente antes de la película me dijo que por eso él filmaba viejos, porque más o menos desde los 40 años en adelante tienes como una reflexión sobre tu tiempo pasado y que no le interesaba filmar a jóvenes porque estaban viviendo, no estaban para recordar, estaban para vivir. Y obviamente cuando vemos últimas conversas es tan fuerte los testimonios, las situaciones que ellos recuerdan,
hay mucha profundidad en sus testimonios, y entonces prueba que Coutinho estaba equivocado de alguna manera. Y tal vez nos puedes contar si es que él como entendió finalmente que había algo en los jóvenes que... No, murió achando que los jóvenes son todos idiotas. E o que me surpreendeu, lo que me surpreendeu, como se diz surpreendeu? Quando empecé a ver lo material bruto, é a quantidade de grandes momentos e que a alegria de Coutinho, incluso durante o rodaje, pero terminava o rodaje, venia a redação do periódico onde eu trabalho como um grande derrotado. Mentia muito, Coutinho, mentia muito, creio. Pero no, creio que era a alegria do rodaje, do convívio com a equipe, etc, etc. Pero não creia que o material fosse rico. Creio que estava errado. Pero a última coisa que quero dizer sobre a questão disso é que, en el sentido de que creo que algo que perpassa todas as películas, que é essa experiência de redução, que hace que para mim a obra de Coutinho é maior do que cada película individual. Algumas películas são fantásticas, mas a obra é mais fantástica do que as películas. E não creio que haya no Brasil uma obra tão rica de cine, e não creio que haya no mundo nesse momento, talvez Lanzmann, alguém que ha avançado tanto a ideia do que pode ser o cine não ficcional, como eliminando tudo o que é supérfluo e provando que há núcleo que é muito econômico, não necessita de muitas coisas, pero com isso se hace uma obra poderosíssima. Isso é a grande contribuição de Coutinho para mim, creio. Sí, una obra, como tú dices, que pues a partir de toda esa reducción se logra y del encuentro de los personajes a partir de la palabra y de cómo la cámara cinematográfica filma ese encuentro. Ya para ir cerrando, María, ¿por qué crees que es importante, tú que fuiste la gestora de esa primera retrospectiva de Coutinho en español? Porque en realidad Coutinho ha sido poco difundido aquí en Colombia, pues un poco por el tema también de que sus películas es en portugués, y quisiera un poco, como para ir cerrando, que nos contaras tu experiencia. Bueno, porque de alguna manera Brasil es como un poco el gigante que está a la derecha de todos nosotros países pequeñitos. Brasil tiene 8.5 millones de kilómetros y Ecuador entraría 30 veces en Brasil. Entonces es como una relación que siempre fue un poco, creo que compleja, la que tenemos los hispanohablantes con Brasil, que por un lado es un gigante maravilloso al que idealizamos como un espacio de mucha sensualidad, un espacio con un idioma bellísimo, pero que al mismo tiempo entendemos y no entendemos. Y creo que hay una separación, o sea, y también en Brasil, no sé cómo nos ven en América Latina, pero algo invisible sí nos separa a pesar de las cosas que nos juntan. Y entonces está un poco en el imaginario, creo, de los hispanohablantes, de ese Brasil un poco mágico, místico, y el cine de Coutinho retrataba eso quizás de la mejor forma posible. Creo que el cine de Coutinho descubrió un Brasil excepcional porque no parte de clichés, y siempre en el Festival EDOC en Ecuador, que programé por muchos años, habíamos puesto las películas de él una por una cada vez que iban saliendo, pero el momento en que decidimos hacer una publicación, que fue en el 2012, se nos hizo como evidente que tenía que empezar esa serie de publicaciones que queríamos hacer, hablando de Coutinho, que es el cineasta finalmente de la palabra. Hay en Brasil una muy rica tradición o escuela de académicos que estudian cine, de gente de grandes pensadores, que quizás no la tenemos nosotros en Ecuador. Hay críticos fabulosos cuya obra, por el tema de la lengua, no nos era accesible en nuestro país, y entonces nos pareció que era el momento de empezar este libro traduciendo e invitando textos de críticos fundamentales para la comprensión del cine documental de Brasil y de América Latina, como Ismael Xavier, como Jean-Claude Bernardet, José Carlos Avelar, y ahí organizamos este compendio que publicamos en el 2012.
Bueno, antes de finalizar, sí nos gustaría escuchar por lo menos unas 3, 4 preguntas. Tenemos 5 minutos para preguntas. Esto de la economía crítica de Coutinho, mi pregunta viene por otro director de los años finales 50 y 60, que es Pereira dos Santos. Pereira dos Santos también tiene una economía de cara, una economía de escenografía, una economía de palabras, ¿sí? Yo quisiera saber si este director influenció a Coutinho y además si usted considera que esos dos directores, ¿sí?, se podrían parecer en su lenguaje cinematográfico o en el que no existe. Gracias. No. Coutinho conhecia profundamente o cinema, a história do cine. E certamente conhecia Santos, pero não creio que fuera uma influência directa. As influências de Coutinho, creio, são, para começar, Walter Benjamin. Essa é a grande influência. É marxista melancólico. Isso é o que Coutinho mais gostava. E no cine, propriamente, creio que Jean Rouch, el etnógrafo francês, que descobriu que era possível no documental acrescentar camadas de ficções. Jean Rouch dizia uma coisa que se presta muito bem ao cine de Coutinho: não se trata de verdade ou teatro, é verdade e teatro. Quando se coloca numa câmara em uma situação qualquer, as coisas se modificam em função da câmara. Há teatro que se organiza. E o que a câmara é capaz de representar é esse teatro, a natureza desse teatro. Isso deve ser incorporado à película. E isso é essencial para Coutinho. Os personagens se chamam personagens por isso, porque são pessoas que actuam para a câmara. Isso é o sentido da grande película de Coutinho, Juego de Escena, que explora exatamente isso. Então, Jean Rouch, por um lado, e creio que Lanzmann, por outro, por essa ideia de la capacidade da palavra falada trazer o presente, o passado para o presente. Pero, sem dúvida, Coutinho actuou em um mundo em que a grande história do cine existia como ruído de fundo, e certamente conhecia Santos e não sei se deixou influenciar, mas sem dúvida é uma outra vertente da economia. Pero a economia radical que conheço se chama Eduardo Coutinho. Eu não conheço outra como a sua. Bueno, entonces aprovechar la oportunidad. Tenemos hasta el lunes para seguir viendo las películas. Muchísimas gracias, Joao. Muchísimas, María Campaña. Y mañana 2 de la tarde otra vez va a estar aquí Joao. Muchísimas gracias.